Vicente García García nace en una casa sevillana en el año 1950. En su juventud practica diferentes deportes de manera casi profesional, pero pronto encuentra su vocación de ser médico. Se especializó en ginecología y obstetricia por la Universidad de Sevilla. Pasó por diferentes centros de salud, hasta participar como socio en el desarrollo del Centro de Especialidades Médicas y Quirúrgicas en Utrera. Casado con Purificación, es padre de 3 hijos, además de abuelo. Le apasiona la lectura y el deporte, sin olvidarse de viajar a cualquier lugar con sus seres queridos. Acompáñanos en este viaje a su vida más íntima, conociendo parte de sus emociones. Vicente, buenas noches. Buenas noches. Y gracias por venir a este programa de la Mirada del Psicólogo. Es un placer tenerte aquí. Nosotros fuimos compañeros unos cuantos años y para mí es un lujo que nos acompañes en este momento. Muchas gracias por venir. Para mí es un placer. Igualmente, ¿no? Vamos a ver, tú eres ginecólogo y obstetra y estudiaste, bueno, años 60, años 70. ¿Cómo te da por meterte por esa disciplina, por esa especialidad de la medicina? ¿Hay antecedentes en casa? ¿Hay alguien en casa que ya se fuera por esa línea de la medicina? No, en mi familia no ha habido médicos en varias generaciones que yo pueda tener presente. Ajá. Pero lo que sí es cierto es que yo tengo la idea de ser médico desde antes de tener uso de razón. Esto es la primera vez que te lo digo. Vaya. Y pues, esto es primicia, ¿no? Sí, esto no lo sabe mucha gente. Es un poco una anécdota. Yo quería ser médico antes de tener uso de razón y te voy a explicar por qué. A nuestra casa iba un médico pediatra que en aquella época era muy dado el que los médicos iban a hacer visitas a los pacientes, sobre todo domiciliarias. Sobre todo un paciente, un niño con fiebre, pues lo habitual es que fuera el médico a la casa, no que el niño fuera con fiebre a la consulta, como ocurre en la actualidad. Y entonces yo tengo en mi mente la figura de ese médico que iba a vernos como alguien que para mí era de admirar, una persona admirable, afable, y tan es así que a mí cuando me preguntaban por esa época, este médico se llamaba de apellido Aguilera, no voy a decir más, y cuando me preguntaban qué quería ser yo de mayor, yo decía que yo quería ser don Vicente Aguilera, cosa que, como puedes comprender, lo puede decir un niño pequeño que no tiene uso de razón, porque yo tenía que ser García. Claro. No Aguilera. Había que Entonces, respetar el orden de los apellidos. La idea mía de médico es desde muy pequeño y nunca la cambié. Respecto a por qué esta especialidad... Claro, porque es una especialidad que llama la atención por aquello de varón, ¿no? De ser ginecólogo y obstetra varón, porque muchas veces esta especialidad de medicina, no sé por qué, pero se asocia más. Tú sabes que hay mujeres que dicen, ¿es ginecólogo o es ginecóloga? Y dicen, es ginecólogo. Bueno, eso lo dicen de un tiempo a esta parte. Ajá. En la época en la que yo empecé a hacer la especialidad, la verdad es que había muy pocas mujeres, había muy pocas mujeres médicas y por ende, pues pocas mujeres ginecólogas. Esto de 10, 15 años a esta parte es cuando el boom de las mujeres... Ahí te tenemos, ahí estás tú, ¿lo ves en la pantalla? Sí. Estás tú ahí, que nos explicabas, Vicente, lo de el pico de la cigüeña, que ya era premonitorio, ¿no? Te estaba señalando a ti ahí. Esa foto está hecha en unas prácticas de obstetricia, claro está. Sí. Que hay pocas mujeres, por cierto. Hay pocas mujeres. Bueno, eso era medicina en general, y si cabe en ginecología había menos todavía, no sé por qué, lo que actualmente ocurre todo lo contrario. Entonces, las mujeres creo que no solicitaban, creo que ni se les ocurría solicitar que si ginecólogo varón, que si ginecólogo mujer. ¿No? Porque la mayoría erais ginecólogos porque la mayoría varones. Éramos ginecólogos, es más. Yo recuerdo de alguna compañera ginecóloga haciendo la especialidad, como cuando la paciente acudía y la iba a atender esta compañera, pensaban que era la matrona, que no era el médico.
Entonces, mire usted, es que yo quiero que me vea el ginecólogo. Y la compañera tenía que decir, es que el ginecólogo soy yo. O sea, Caramba. que en esa época no había esa... no había esa Muy bien. especial predilección Sí, sí, porque sí, la sí. ginecóloga fuera mujer. Fuera mujer. Bueno, buenas noches a todos, ¿no?, los que nos están viendo ahora mismo en la mirada del psicólogo. Tenemos hoy con nosotros a Vicente García García, es ginecólogo y obstetra del Centro de Especialidades Médicas y Quirúrgicas aquí en Utrera. Seguramente que muchos de vosotros, pero sobre todo muchas de vosotras, lo conoceréis. Seguramente pues él ha seguido el parto de muchas de vosotras, siempre con esa intención y con esa buena voluntad que Vicente siempre pone en todas aquellas cosas que hace profesionalmente hablando. Vamos a seguir conociéndolo y vamos a seguir entrando en esa parte más íntima que siempre intentamos con todos los invitados aquí en la mirada del psicólogo. Vicente, así que entonces, antes había muchos ginecólogos y no se preguntaba, pero tú me decías, pero ahora sí se pregunta más. ¿Te has encontrado algún caso de alguna enferma, alguna paciente que te haya dicho, prefiero una ginecóloga? Hombre, personalmente ¿No no. te lo has encontrado? Sí, en algún caso, porque como ya vemos de todo, en algún caso de algún musulmán, Ajá. que cuando ha entrado en la Interesante, consulta y me ha interesante. visto, ha dicho que, vamos, que se ha marchado. Ajá. Así ¿Se ha de- marchado así de claro. él y él se ha quedado o se ha No, marchado? no, se han marchado los dos. Vaya. Ella por imposición del marido, lógicamente. Sí, 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 sí. Todavía hay esa Mm. actitud por parte, otros no, no es una cosa generalizada, Claro. quizá eso fue un caso extremo, Sí, 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 sí. pero porque en otras ocasiones sí que las he podido ver, porque eso sí, siempre van acompañadas del marido o como mucho, como mínimo, de un hermano, nunca solas. Nunca solas, pero me habla de estas personas que profesan ese tipo de religión, pero en general las mujeres van acompañadas al ginecólogo, ¿o cómo es eso? No generalmente. Ajá. Más del 50% van solas o acompañadas de alguna amiga, de Sí. hermana, hija, etcétera, ¿no? Ajá, ajá. ¿A ti te incomoda que haya una presencia de alguien más? Quiero decir, por aquello de tener que decirle algo más... A mí no me incomoda en cuanto a la exploración, ni me incomoda, eso sí, a la hora de decir ciertas cosas que nos vemos obligados a decir, pues hay que insinuar la posibilidad de que se nos permita hablar libremente o si hay algún tipo de... Pero eso son las menos veces. Ya. Son las menos veces. La verdad es que no. Y también dentro de ese grupo de mujeres, porque tú en muchísimos años de experiencia, Vicente, no sé si alguna vez la habrás contabilizado, pero pacientes habrán pasado miles, diría yo, ¿verdad? Y no me quedo largo, ¿no? Quizás, ¿no? Hombre, yo sí digo que si yo hubiera reunido todos los niños que he atendido, yo formaría un pueblo, ya a estas alturas. Oye, qué frase más buena. Quizás no como un pueblo como Utrera, pero sí algún pueblo Ajá. de 2.000 o 3.000 habitantes. ¿Tú le sigues las pistas o llegan las madres y te dicen, Vicente, ¿te acuerdas cuando me atendiste en el parto? Mira, pues este Pepito, que tiene 5 años ya. Hombre, La gente llega, muchas sí, muchas sí, y algunas veces casos muy anecdóticos. A mí me gusta contar algunas anécdotas pues nos parece al maravilloso. respecto y en alguna ocasión he estado yo en el parque con mi mujer y mis hijos y ha venido una señora que se ha dirigido a mí, me ha dado un beso y me ha dicho delante de mi mujer, este es el niño que yo tuve con su marido, le dice a mi mujer. La primera vez aquello parece que le sentó un poco, pero ya se ha acostumbrado y la verdad es que eso es... Es que la frase, Vicente, parece un hombre serio, pero esto es lo contrario. Sí. Es un hombre con un sentido del humor increíble. Oye, entre las mujeres que tú visitas, imagino que habrá mujeres de amigos, mujeres conocidos, de conocidos, o mujeres de amigos directamente, incluso familiares. Eso también, en fin, dentro de esa confianza que se debe tener siempre con el médico, ¿se permite eso o aquello de que como somos conocidos hay gente que le da un poquito más de vergüenza o de...? Bueno, yo creo que la confianza en una especialidad como esta es fundamental. ¿Verdad? Yo he asistido a los partos de mis 3 hijos, cosa que no es quizás muy frecuente,
he asistido a los 2 partos que ha tenido mi hija. De hecho, tenemos una foto tuya Sí. en uno de esos partos, que era el primero de los nietos o el segundo. El que está, si te refieres a una que está en Sí, quirófano... nos las va a poner ahora mismo en realización. Sí, esa es de mi primer nieto. Primer nieto. Primer nieto. O sea, que es la primera vez que tú asistías a... Y luego te mandé otra que Sí. no tengo ese mismo momento con mi nieta, Ajá. pero sí tengo de ese mismo día Ah. en el que yo estaba con mi nieto jugando al tren. Eso es lo que tú nos dices, ¿no? Ese primer nieto, esa es la primera vez que tú asistes. Sí, esa es el parto de mi primer nieto, de mi Ajá. hija, la mayor, que es la única que hasta ahora me ha dado nietos. Ah. Entonces, fue ¿Y un eso parto maravilloso. se un vive parto- especial, Vicente, porque al final es una mujer que está dando a luz, pero no es una mujer cualquiera, es tu hija. ¿Se vive diferente? ¿Te llega a tocar la parte más emocional, imagino? Algo sí, aunque tú pretendes distanciarte en ese aspecto Sí. y siendo consciente de que eso puede ocurrir, porque en cierto modo ya me ocurrió cuando asistí a mi primer hijo, Claro, con tu mujer. que la misma matrona le comentaba a mi mujer, ha estado totalmente tranquilo y relajado. Ahora bien, cuando cogió a su hija en los brazos, lo vimos ponerse un poco, es normal, es humano, y si no fuera así, mala cosa sería. Claro, claro. Pero la verdad es que mi hija no me dio ningún motivo para estar preocupado. Ajá. Y yo, ante esa eventualidad, como te decía, siempre he procurado que la asistencia en esos casos fuese acompañada siempre por un compañero Ah. que estuviera a mi lado y que, aunque yo fuese a asistir al parto, en un momento dado, si Vale. yo veía, o él veía, Ujú. que se me estaba nublando un poco la razón respecto a, pues pudiera Ya. yo dejar de lado, cosa que afortunadamente no ha O sea, tenías no una ha especie ocurrido. de compañero de cobertura, por Sí, si sí. acaso pasaba eso, claro, porque... Yo los primeros partos, los de mis hijos, Sí. los atendí en el Hospital de la Macarena y siempre con una cobertura, con Ujú. allí estábamos de guardia siempre 6 ginecólogos, y de hecho cuando fui con el primer embarazo, el jefe de la guardia salió a recibir a mi mujer, a ver, ¿quién quieres que te atienda? Y mi mujer dijo, mi marido. El que viene conmigo, claro. Que yo entonces estaba de residente, haciendo la especialidad. Vaya confianza, Vicente. Y el jefe de la guardia dice, ¿este? Allá os las apañáis. venga". O sea, era como, es un residente, ¿cómo que te va a atender él? Sí. Y lo hiciste fenomenal, seguro. Bueno, yo creo que salió bastante bien, no hubo ningún incidente. Ujú. Evidentemente, como te decía antes, estaba bien acompañado y asesorado. Ajá. Y luego, en el caso de mis nietos, que ha sido en el hospital en Sevilla, un Sí. hospital privado, Sí. pues ahí siempre he contactado con el compañero de confianza, con el que yo intervenía quirúrgicamente y con el que tenía una gran relación. Y mira, mi hija cumple tal fecha, así que a partir de esta fecha te quiero localizado porque te voy a llamar cuando Sí, sí, se sí. produzca. Y así ha sido, o sea, siempre he estado acompañado, Ujú. siempre he tenido el ginecólogo de confianza, el anestesista de confianza. Sí, sí, sí. y El equipo en que a ti te esas daba seguridad. condiciones, eso es. Claro, porque Vicente nos está hablando de partos normales ahora ya hace ya muchas décadas en los que hay una cobertura sanitaria y unos hospitales y demás, pero Vicente nos contó que él nació en su casa. Efectivamente. Porque muchas veces cuando vemos personas, Vicente mantiene esta imagen, yo lo conozco hace más de 20 años y mantiene siempre esta imagen, el hombre con su bigote, con su gafa, parece que no pasa el Un tiempo poco por ti, serio Vicente, para parece, los pacientes. Sí, doy esa... pero no. Pero luego las que me conocen y aquellas Claro, a las claro. que les he asistido el parto y tal, Se dan cuenta que no. se han dado cuenta de que no soy tan serio como parece. Y hoy en este programa van a comprobar incluso, de hecho ya están comprobando que no eres tan serio, ni mucho menos, y de eso doy fe, no solamente en este programa, sino antes.
Ese eres tú, Vicente, ese fue el que nació en casa, porque decía yo que muchas veces parece que conocemos a una persona de hace mucho tiempo y da la impresión de que nunca fueron pequeños, Sí. pero Vicente fue un niño, ahí tendrías ¿qué edad, Vicente? ¿2, 3 años? ¿Qué va, qué va? ¿Menos? Ni un año siquiera. Ni un año, que despierto, ¿no, Y Vicente? los pelos ahí? bien tiesos que he conseguido Mantener, es conseguido mantener y verdad, dominar, es verdad. porque ahí están tiesos y ya actualmente los tengo más o Sí, menos sí, dominados. pero poblan tu Hombre, cabeza, la envidia ¿no? de algún amigo calvo que tengo. Prefiero no hablar. Prefiero no hablar. La verdad es que ahí sales, estoy viendo aquí que me dijiste que tenías 6 meses. Nos contabas al principio que no había, en fin, no había tradición médica en tu familia. ¿Qué nos cuentas de tu familia? ¿Cómo de importante han sido tu familia? Porque aparece con tus padres, aparece con tus hermanos. ¿Qué nos cuentas de esa etapa tuya, esa infancia en la que este médico, ¿cómo era? Aguilar, ¿no? Aguilera, que tú decías, yo quiero ser Vicente Aguilera. ¿Qué nos cuentas de ese momento? Ahí apareces con tu familia. ¿Tú eres... ¿Quién eres de ahí, Vicente? Yo soy el que está de pie junto a mi madre. Ajá. Somos 4 hermanos, aunque Sí. podíamos ser 6, Ah, porque con eso de que los partos eran en las casas, claro. pues entre mi hermano que viene a continuación mía y yo, ahí Sí. hubo el parto de 2 hembras además, Ajá. y murieron las ¿De 2 dos hembras. gemelas te refieres? O? No, Ah, por no, separado. 2 partos separados. 2 partos en casa. separados. Uf. Yo soy el único que nació en casa. Ah, El resto de mis hermanos nació en hospital, sí, sí, sí. fundamentalmente a raíz de esos sucesos de los 2 fallecimientos de mis 2 hermanas. Ujú. Mi madre ya no se atrevía a dar a luz más Claro. en casa, cosa que entonces era una costumbre, era habitual, incluso hoy día se pretende volver a eso. ¿Sí? ¿A que nazcan los niños en casa? Bueno, eso es una tendencia Ajá. contra la cual yo estoy totalmente en contra. Yo estaría a favor de un parto no medicalizado, Ajá. pero en régimen hospitalario. Vale, por aquello de que No haya un contratiempos. parto en domicilio, no un parto en Ujú. casa, Aunque sea asistido por médicos. aunque sea asistido por médicos. De hecho, no sé si sabes que una de las principales impulsoras de esa tendencia al parto supernatural en Sí, casa y sí, sí, relajado, sí. murió de parto. Vaya, ¿no? Era un detalle que no conocíamos. Murió O sea, de un una persona parto que en su promovía casa. ese tipo de parto y murió por seguir a rajatabla lo que ella Mira, promovía. un parto es una cosa muy alegre, muy cuando todo va bien. Pero un parto en cualquier momento se tuerce y requiere una asistencia extremadamente urgente, que de ninguna manera se puede prestar en un domicilio particular. ¿Eh? Realmente un parto es bonito, como tú dices, porque da lugar a otra vida, la gestación igualmente también, y donde los padres... Pero hay momentos dramáticos, Vicente, ¿no? Hay momentos en los que durante el embarazo, como le pasó a tu madre con esas hermanas que pudieran haber nacido, momentos que tú habrás vivido en primera persona como Yo no sé si obstetra, ese momento de mi madre, no creo, pero que te marcara quizás sí en un el poco, subconsciente quizás sí, ¿verdad? marcó la tendencia de la especialidad, Pues sí. porque yo sí tengo el recuerdo de llorar junto a mi madre Ujú. viendo el fallecimiento de mi segunda hermana. La primera no, porque era muy pequeño, Ajá. ¿Tú qué edad tenías en pero ese segundo? en la segunda pues yo tendría unos 6, 7 años. Ujú, ya tenías comprensión ahí Y suficiente. claro, el espectáculo que se montó en la casa Claro. y oír a mi madre Sí. en esas circunstancias, pues aquello fue un poco duro y todavía lo guardo en el recuerdo. ¿Todavía lo guardas? Tú tienes 66, Vicente, 60 años después y lo sigues contando emocionado, amigo. Lo sigues contando como si fuera una cosa muy, muy presente, ¿verdad? Como Sí. si... Y te decía, como profesional también lo has vivido, supongo, porque tantos años de experiencia como obstetra y eso te ha tenido que tocar, por desgracia. En ese momento, ¿cómo afrontas eso, Vicente? Cuando tú ves una mujer que ha perdido a su hijo o incluso en el parto, ¿te ha pasado una vez que en el propio parto se haya producido esa pérdida? Afortunadamente me sobran dedos de una mano para decir eso. Yo si he tenido algún fallecimiento de niño, ha sido por
partos prematuros más bien, Entiendo. que no en partos a término y partos... Afortunadamente no hay madera por aquí, pero no he tenido ningún fallecimiento de madre en el parto, cosa que hoy día es extremadamente raro por los medios en los que se llevan a cabo. Sí. Y sí he tenido otro tipo de momentos tan dolorosos quizás como puede ser el fallecimiento, como es el nacimiento de un niño con alguna anomalía de tipo cromosómico o de tipo malformativo, ¿no? Me interesa mucho esto porque tú sabes que hay un tipo de fobia que desarrollan algunas mujeres, sobre todo que han tenido abortos por partos prematuros, en la que le tiene eso, ¿no? Le tienen un miedo irracional a otros embarazos posteriores. ¿Tú cómo afrontas eso? Cuando llega una mujer y te dice, es que tengo mucho miedo de otra vez iniciar el proceso de gestación, porque además también sabes perfectamente que hay abortos un tanto inexplicables, ¿no? Que incluso a veces los médicos se quedan como, mira, bueno, hay muchos abortos. Inexplicable. Vale, ¿y tú cómo afrontas eso, Vicente, de que la mujer te diga, tengo miedo, doctor, tengo miedo de que me vuelva a ocurrir lo mismo? Hombre, lo primero que hay que hacer es valorar las circunstancias de cada paciente, de cada persona, y tratar de recabar la máxima información posible para saber si aquello es un hecho fortuito o algo que tenga muchas posibilidades de repetirse, porque tenemos que ser sinceros, tenemos que decir la verdad. Claro, eso es fundamental en la actuación médica. Médico al que cojas en una mentira está perdido para ese paciente. Tira tierra sobre otros profesionales, sobre otros compañeros, si mientes, quiero decirte. Por supuesto, por supuesto. Entonces, tú tienes que explicar con un fundamento. Lo que sí es cierto es algo que probablemente la población en general no sabe, y es que al menos el 20%, fíjate que estoy diciendo, atención, el 20% de los embarazos acaban en aborto, que no es uno ni dos. Sí. Que un 20% es 2 de cada 10 embarazos. Esto es muy interesante, Vicente, porque hay mujeres que se sienten como desafortunadas o desgraciadas. De hecho, llegan a verbalizar aquello de es que me ha tocado a mí. Yo me he encontrado pacientes así en la consulta que entran en un cuadro casi depresivo porque es que me siento desgraciada, porque es que con todas las mujeres que tienen sus hijos normales. Y yo tiro también de estadística, porque es verdad que hay un porcentaje importante, ¿no? Es una prevalencia alta, Vicente, un 20%. Muy alta, si bien es verdad que la mayor parte de esos abortos son abortos precoces, abortos de pocas semanas de gestación. Eso es, en el primer trimestre es cuando se producen la mayor parte de los abortos. Una vez que se ha pasado el primer trimestre, ya los abortos son más raros, o si es más avanzado, hablaríamos entonces de partos prematuros más que de abortos, ¿no? Y entonces, ¿cómo percibe la mujer un hecho u otro? Es bastante diferente. No es lo mismo un aborto de 6-7 semanas que un aborto de 16, 18 y a veces incluso cuando la mujer ha empezado ya a sentir el niño. Eso es tremendamente doloroso, eso no tiene comparación con lo anterior, y la verdad es que en ocasiones requiere de vuestra colaboración para hacer ver a esa persona que bueno, que si eso fue una cosa fortuita, que no hay indicios, nunca puedes asegurar, pero mire usted, la probabilidad de que usted tenga un nuevo aborto es la misma que si usted no hubiese tenido ese aborto. No por haber tenido ese aborto que usted ha tenido sin condicionantes, pues va usted a tener más probabilidad en este embarazo. Entonces hay que tratar de animarlas porque, hombre, es básico para la mayoría de las mujeres, implica incluso su desarrollo y su madurez como mujer el tener hijos, ¿no? La mayoría de las mujeres quieren tener hijos. Sí, incluso por la parte que me toca, Vicente, incluso eso influye mucho en la estabilidad de la relación de pareja. Porque tú sabes que hay parejas incluso que llegan a, no sé si a fracturarse, pero sí a fisurarse por aquello de que uno quiere tener, otro no quiere tener, ella a lo mejor no se atreve por aquello que estamos diciendo del aborto. ¿Tú has llegado incluso a ser testigo de discusiones dentro de tu consulta, de parejas que a lo mejor
discrepan entre ellos. Sí, discusiones hemos presenciado algunas. Ajá. Si bien es verdad que yo en eso te voy a puntualizar, no sé si te servirá o no te servirá. Siempre sirve todo. Yo creo que cuando se produce esa discusión no es porque se quiere o no se quiere el hijo, sino porque ya esa pareja implica ya hace aguas, ¿no? que tiene problemas. Y a veces ocurre incluso lo contrario, hay parejas, vamos, lo contrario. Hay parejas que se saben que no van bien, ellos mismos lo saben, y buscan un embarazo que salve el matrimonio. Exactamente. Y tú estarás de acuerdo, ¿no? Yo creo que eso es un error. Totalmente. Totalmente. Claro, claro. Eso no va a salvar nada, quizá lo empeore. Claro, porque no olvidemos una cosa, Vicente, porque los hijos, muy bien, son muy bonitos y traen mucha alegría, pero es una fuente de estrés, porque implica que tu ritmo de vida cambia muchísimo, especialmente para la madre. Y es verdad lo que tú dices, que hay parejas que se agarran, va a venir nuestro hijo que nos va a salvar, y el hijo no hace nada, por supuesto, pero sí que la situación nueva, donde ellos dejan de ser más hombre y mujer y se convierten en papá y mamá, eso hace que la relación finalmente se vaya por ahí, ¿no? Oye, Vicente, aparte de obstetra, eres ginecólogo, y estamos hablando de cosas muy bonitas, de lo que son los partos, los embarazos que llegan a buen término, pero también aborda situaciones un poquito más feas, que son las ETS, enfermedades de transmisión sexual, que son un poquito delicadas. Y muy delicadas. Hablando de delicadas, tenemos una pregunta que le llamamos la pregunta con miga. Es una pregunta así un poquito rebuscada, con guasa andaluza, que decíamos, ¿no? ¿Tú te has encontrado alguna vez algún caso en el que haya una situación de una ETS y tú sepas que esto es debido a una infidelidad posiblemente? ¿Qué haces en ese momento si además existe el riesgo de contagio? ¿Qué haces? ¿Invitas al paciente, a la paciente a que lo cuente o la dejas bajo su responsabilidad? ¿Qué haces en ese momento? Es tremendamente complicado. Es con miga la pregunta. Ese caso es tremendamente complicado, es de los más complicados que se te pueden presentar, porque estás entre decir toda la verdad, absolutamente toda la verdad, o capear un poco el temporal, porque eso es que te da, qué difícil, te da situaciones conflictivas, conflictivas. Yo recuerdo, en este momento puedo recordar muchos casos, no uno ni dos. Claro, si no digo nombres ni digo nada, puedo comentar el caso para que te puedas hacer idea. A ver. Viene una señora, tú con una serie de problemas, tú le haces una analítica adecuada al caso, detectas una enfermedad de transmisión sexual, una enfermedad que solo se transmite a través de las relaciones sexuales, nunca en el baño, en las piscinas, con las ni toallas, bebiendo, compartiendo vasos, nada. Solo relaciones sexuales. Le explicas un poco que tiene una infección, que tiene que hacer tal tratamiento y tal. La señora va, hace su tratamiento y al cabo de un tiempo vuelve, pero vuelve hecha un basilisco, porque tú eres un médico muy malo que no la sabes curar. Ah, vaya. Entonces, bueno, mire usted, es que lo que usted tiene, ya hablas más explícitamente, de forma que esto es una enfermedad de transmisión sexual, como le he dicho, esto... ¿Qué parte no se ha enterado? Eso es imposible. Yo no tengo relaciones más que con mi marido. Bueno, mire usted, usted verá. No, es que mi marido está en casa con una fractura en una pierna y allí está él solo con la muchacha. Dios, me lo está complicando. Bueno, pues mire usted, yo lo que le voy a decir es lo siguiente. Vuelva usted a hacer este tratamiento. No tenga usted relaciones en un tiempo. Y si hecho este tratamiento, usted se pone bien, como se puso la primera vez, que se puso bien, pero usted haga el tratamiento, y si usted se pone bien, y antes de mantener relaciones, usted vuelve a tener el problema, entonces usted viene y me dice que yo soy el mejor médico del mundo y que no la sé curar. Nunca más volvió.
evidentemente. Y despidió a la muchacha, me parece a mí. Supongo. O al marido. O a los dos. O a los dos. Es un caso muy curioso porque tendrás curiosidades de todo tipo. Y ahora quiero volver atrás, Vicente, en el tiempo, porque Vicente es médico, es obstetra, es ginecólogo del Centro de Especialidades Médicas y Quirúrgicas, pero ese centro no nació como una seta, ese centro se fue construyendo. Y Vicente nos ha regalado una foto, nos has traído una foto que la verdad es que también me llega en la parte que me toca, porque estuve en ese centro unos cuantos añitos, como 10 años, y me ha emocionado mucho, Vicente, ver el embrión, hablando de tu campo de profesión, el embrión de ese centro en la Corredera, que ahí aparece con nuestro amigo común Miguel Valenzuela. Sí, sí, mira, es que... ahí estaban haciendo. Te he traído esas fotos porque muestran un poco algo de la historia de Utrera, algo que me vincula con Utrera de alguna manera. Sí. Yo ya llevo muchos años ejerciendo aquí en Utrera, incluso antes de iniciar esa etapa del Centro de Especialidades Médicas, tuvimos una consulta en la calle Ancha, allí estuvimos unos años. Y luego un grupo de médicos nos echamos hacia adelante, emprendedores. Le echamos valor al asunto porque la verdad es que no es fácil, no. Y que los médicos sabemos de medicina algo, pero como gestores somos bastante, pero para eso tenemos a Miguel. Desastres. Ahí te vemos en la puerta del centro, esa es la transformación ya. Sí, esa es la transformación a la actualidad. A la actualidad. Que creo que ha cambiado bastante. Hombre, que se ha cambiado. Y que es un centro que creo que hoy día en Utrera es bastante representativo de lo que es la medicina privada. Sin duda, sin duda. Utrera. Es un centro que perdió a un psicólogo importante hace unos años. Por supuesto. Pero es un centro que tiene muy buenos profesionales, tiene unas enfermeras que atienden exquisitamente y tienen, como tú decías, un gestor, Miguel Valenzuela, que hace posible que todo esto sea así, porque claro, podéis tener muchas ganas, mucha ilusión, incluso el aporte económico, pero hace falta una cabeza pensante y ahí Miguel ha sido esencial, ¿verdad, Vicente? Sí, Miguel ha sido esencial porque en el transcurso del tiempo que llevamos nosotros ejerciendo en Utrera, que como te digo, empezamos en la calle Ancha, en un local alquilado, etcétera, etcétera, algún momento hubo en que se pensó en tirar la toalla, en que aquello no funcionaba como a nosotros nos gustaría, ¿no? Y porque la medicina ha cambiado mucho en estos años. Sí. Yo recuerdo una época de mis comienzos del ejercicio de la medicina muy diferentes a los actuales. Entonces era una relación directa médico-paciente. Hoy día entre el médico y el paciente se han interpuesto una serie de intermediarios. Sí, que es verdad, sí. Que eso sí que no buscan más que su beneficio. Porque el médico busca fundamentalmente el beneficio del paciente. Y de camino que ese beneficio repercuta para él también. Claro, porque es una profesión, definitiva. Pero las compañías de seguro y demás ya sabemos que esas solo tienen su interés. Y es un intermediario, y últimamente más intermediarios van surgiendo. Sí, van saliendo más. Hablamos de Miguel, hablamos de una persona importante, pero yo no quiero olvidarme de purificación. Yo no quiero olvidarme porque para mí las parejas son muy importantes, Vicente. Y yo creo que en todos estos proyectos que se inician, yo creo que en este caso aparece Vicente García, pero tenemos siempre parejas detrás, tenemos siempre detrás personas que su apoyo es fundamental. Ahí tenemos una foto que nos van a poner ahora de realización, donde apareces con tu mujer y con tus hijos, que son ahí, pequeñitos. ¿Qué papel ha jugado esta señora en todo este recorrido tuyo tan enorme, Vicente? Las mujeres en mi vida han sido todo. Mi madre, mi madre porque me trajo al mundo, mi mujer porque la conozco desde los 15 años. Nos llevamos 10 años de novio. Caramba. Y llevamos ya de casados 40 años. Qué Yo maravilla. creo que eso es toda una vida Qué maravilla. Y por tanto, ¿qué te voy a decir? ¿No? Es algo fundamental en mi vida. Si te refieres al hecho de la andadura aquí en Utrera, ahí ya sus pegas me puso en su momento. Claro, porque es la parte porque racional. Las mujeres son más conservadoras, ¿no? Claro.
Pero bueno, yo tenía ilusión, creía que era un proyecto que podía salir adelante, como así ha sido, y ahora pues me tiene que dar la razón, cosa que les cuesta. ¿Se lo recuerdas todos los días? Espero que no se lo recuerdes todos los días, Vicente. No. Oye, Purificación, ¿te acuerdas cuando me dijiste que esto no iba a salir? Oye, Vicente, aparte de ser médico, me sorprendió cuando me mandaste la foto, porque siempre te he visto dentro de lo que es tu desarrollo profesional, con tu bata blanca aquí en el centro médico, pero me sorprendiste con unas fotos de deporte y unas fotos militares. La foto de deporte, incluso con tu carnet de karateca, ¿no? Judoka. Y haciendo un salto, a eso me dejaste sorprendidísimo. Eras tú el de la foto, ¿no? Porque claro. muchas veces haciendo un salto y me decías, estoy haciendo un salto tirando en el agua, pero ese es tu carnet de judoka. Sí. ¿Eso lo mantienes ahora, Vicente, o ya lo has dejado un poco después El judo no, la natación sí. Son edades diferentes, hay que optar por el deporte que se va adecuando a cada uno. Por eso te conservas también, claro. La natación es un deporte... Los 2 kilómetros de natación 3 veces a la semana... ¿2 kilómetros? Sí. ¿Ese es tu salto? Ese es mi salto. Tú nos salto. aseguras que ese eres tú, ¿verdad? Sí. Vale. Si amplías un poco la parte de la cara, algo podrás ver. Con unos cuantos kilos menos, pero bueno. Es un salto de 9,6, 9,7. Es un salto muy La verdad bueno. es que el mérito lo tuvo el fotógrafo, no yo, porque... ¿Cuántas veces tuviste que tirarte? No, ¿Fue la primera? Fue una cosa espontánea. ¿Ah, sí? Sí, además me hicieron la foto, yo no sabía que me la estaban haciendo. Ah, vaya, eso fue un robado, que se llama, que dicen los artistas. Y tu paso por el ejército, ¿qué nos cuentas? Porque ahí apareces con una foto que no entiendo mucho de tema de graduación, ¿es con alguna graduación, alférez? Bueno, sí, yo hice milicias universitarias. Ajá. Era lo que mejor se adaptaba. Que ahí apareces tú, ¿no? Sí, bueno, ahí ya de alférez. De alférez, ¿verdad? Sí. Ajá. Las milicias universitarias eran una forma de hacer la mili, en la que a los estudiantes que estaban haciendo algún tipo de carrera universitaria, pues se nos permitía compartimentar el servicio militar en 3 fracciones. No tener que hacer un año seguido de mili, porque eso hubiera supuesto la pérdida de un año en los estudios, ¿no? Ahí aparece con todos tus amigos. Ahí podríamos decirte dónde está Wally, porque realmente no se ve por ningún sitio. Pues el segundo de la izquierda, según miro desde aquí, de los que están en primera línea. Sí. Vaya, esos son tus compañeros de campamento, supongo, de Sí, cuartel. de campamento. Entonces se hacía 3 meses de campamento en los que se hacía lo que era la instrucción militar básica, que luego los que hacían la mili normal, todos hacían este tipo de campamento, y nosotros lo hacíamos al mismo nivel que cualquier soldado raso, porque entonces éramos soldados rasos. Ya. Luego, eso normalmente lo hacíamos en verano, aprovechando las vacaciones, entre estudio y estudio, entre curso y curso. Luego, los que había que superar unas pruebas tanto físicas como psicológicas en aquel entonces. Vaya, no sabía. Para poder hacer eso, porque accedías, en último término, accedías a hacer un oficial del ejército. Un alférez es el grado inferior de un oficial del ejército. Y entonces te hacían pruebas físicas y psicológicas. Una vez que las superabas, hacías este campamento. El segundo campamento era otros 3 meses aproximadamente, que ya lo hacías en una escuela propia de la carrera que tú estabas ejerciendo. Pues, por ejemplo, yo estuve en la Academia de Sanidad en Madrid, y al terminar esos cursos salías de alférez para hacer prácticas y te llevabas 4 meses más, que eso ya, en el caso de los médicos, lo teníamos que hacer una vez terminada la carrera. Porque nos usaban, entre otras cosas, para ejercer como médicos dentro. Del ejército. Yo, de hecho, estuve en Camposoto como alférez médico. Yo tenía a cargo todo el botiquín de todo un CIR. Ahí como ginecólogo y obstetra, no. No, ahí no había nada que hacer. Ahí no podíamos No, ahí decir... era recién terminada la carrera. Yo todavía no tenía la especialidad ninguna. Claro.
porque claro, como te he dicho, aprovechábamos los intervalos de verano en vacaciones para estos 2 primeros campamentos y una vez finalizada la carrera, en nuestro caso era exigido. En el caso de los químicos, ingenieros y tal, podían hacer sus prácticas sin haber terminado la carrera. Pero los médicos teníamos que terminar la carrera. Ahí no podemos decir lo de todos y todas, ahí eran todos. No había mujeres. Oye, Vicente, qué interesante todo lo que nos estás contando, pero tenemos que ir llegando al final, pero antes del final tenemos el triángulo de vida, que ya sabéis que siempre nos lo mandan nuestros invitados cuando vienen aquí al programa Mirada del Psicólogo. Y Vicente nos ha comentado 3 elementos, 3 claves que él considera que son esenciales, por lo menos en su vida, que es donde hablamos, que es subjetividad. Y Vicente nos habla de la armonía familiar. Hemos hablado de tu familia de origen, hemos hablado de tu madre, hemos hablado de tu padre, hemos hablado de tus hermanos, tus hermanas incluso que no están, de tu mujer. Nos lo pones como un eje importante en la estabilidad de cualquier persona, Vicente. ¿Qué nos cuentas de eso? Evidentemente. Básico para ti, ¿no? La familia es básico para... Pero dices armonía familiar. Sí, hombre. Que no siempre se consigue. Evidentemente, es que hay familias que acaban totalmente rotas, desestructuradas, y eso no puede ser el caldo de cultivo de una persona que llegue a su máximo desarrollo, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú tienes la suerte de vivir en una familia bien avenida, tanto de padres como de hermanos, como posteriormente con tu mujer y tus hijos, pues eso es te da un equilibrio fundamental. Eso te da un equilibrio tremendo, sin el cual tú no podrías desarrollarte plenamente como persona. Nos vamos al segundo punto, ya que lo mencionas. Él habla de desarrollo personal y profesional, con ese aval o con esa base que tú nos estás contando de la familia. ¿Cómo entendemos eso? Desarrollo personal y profesional. Va de la mano, porque yo voy a ser un poquito malo. ¿Qué hacemos ahora, por ejemplo, con las personas que no tienen un trabajo? ¿Entiendes que hay una parte de inestabilidad, supongo? Claro, porque hay un desarrollo personal, pero no siempre el desarrollo profesional depende de ti, ¿no? También estamos un poco a expensas de la oferta de empleo que hay en estos días. ¿Qué nos dices de eso, Vicente? Desgraciadamente el paro es la mayor desgracia que creo que hay en este país en este momento. Si bien es verdad que, no sé, yo creo que vengo de la cultura del esfuerzo. Creo que el deporte es algo importante en la vida de las personas, porque te da un grado de... no sé, de implicarte que con esfuerzo puedes conseguir muchas cosas, muchas cosas. Entonces, evidentemente, el trabajo no se consigue porque tú un buen día vas y dices, ¡ay, voy a buscar trabajo! El trabajo viene desde tu niñez, prácticamente, desde que tú te empiezas a preparar para un trabajo, sea el que sea, que no necesariamente tiene por qué ser de médico, ni de ingeniero, pero prepararte con esfuerzo, y en esos casos el trabajo creo que llega. Espero que llegue para todos estos que en la actualidad están parados. Tu mensaje es esfuerzo, es constancia. Es constancia. Y eso nos va a dar y nos lleva al tercer punto del vértice que tú hablas, y estoy muy de acuerdo contigo, desde el punto de vista del equilibrio emocional, psicológico. Es muy importante que una persona esté empleada, porque tú sabes que eso siempre te mejora la autoestima, la autoconfianza. Nos decía en el tercer punto, Vicente, salud mental y salud física. Además, me gusta, por la parte que me toca como psicólogo, que las asocies, ¿no? Es un estilo, una filosofía cartesiana de la dualidad físico-mental. Son indivisibles, ¿verdad, Vicente? Totalmente. Es que las personas no son solo el físico. Claro. Y de hecho, el aspecto emocional, el aspecto psicológico es fundamental. De hecho, una persona inestable psíquicamente, con baja autoestima, que es algo que hoy día se da cada vez más, eso influye tremendamente en el bienestar de la persona. Bueno, de hecho los psicólogos estáis un poco emparentados con los psiquiatras en ese aspecto de enfermedad que llega
puede llegar a ser una auténtica enfermedad, mal conocidas. Sí, estoy de acuerdo. En España, mal conocidas. Las enfermedades mentales y las depresiones, Sí, algo tan frecuente es cierto. y tan importante, que puede condicionar totalmente la vida de una persona y a la que no se le ha prestado suficiente atención. Sin duda, Vicente, y te doy un dato, y un dato que muchos de nuestros espectadores a lo mejor les sorprende. La OMS habla de que en el 2020 posiblemente la depresión sea el trastorno más frecuente en la población, posiblemente relacionado con esto que tú hablas del desempleo, relacionado también con otras cuestiones de familia y demás, pero al hilo de lo que tú decías es muy muy importante, y ciertamente es un trastorno del estado de ánimo que es un tanto desconocido. A mí a veces me disgusta o me desagrada que se tome con cierta ligereza. Cuando ahí habla, algunas personas eso hablan... lo que tienes es que alegrarte, es que... Claro, y algunas personas incluso, Vicente, no hablan de depresión, incluso acortan el término y hablan de depre, ¿no? Como si eso fuera un estado emocional de un momento. La depresión es una, en fin, es una patología muy seria que incluso puede desembocar en un suicidio. Entonces, que es lo máximo que hay en el ser humano, ¿no? Que es romper el instinto de supervivencia. Evidentemente, lo que yo conozco del tema, creo que es uno de los índices mayores de suicidio, los dan los pacientes depresivos. Sí, y una depresión puede ser una enfermedad más invalidante que una enfermedad física. Sí, aparte además menos conocida y menos aceptada, porque no se suele ver, a no ser que te metas en la cama o te vean llorando. Tú te rompes una pierna y se te ve, y la gente siente compasión por la persona que se ha roto una pierna, porque es algo que se ve y te provoca dificultades para la movilidad. Pero la depresión, bueno, como tú dices, ¿no? Eso será porque tú quieres. Exacto. Vicente, si yo quisiera, me gustaría seguir charlando contigo más tiempo. Pero resulta que esto es un programa de televisión que tiene un ajuste, creo que incluso nos hemos pasado, pero ¿sabes qué pasa? Que aquí, como nos dice Luis, el director, nos dice, la entrevista es muy interesante, sigamos adelante, pero tenemos un tope, a este tope hemos llegado. A mí me ha encantado verte fuera de lo que es la clínica, me ha encantado conocerte un poquito más en profundidad, y seguramente a todos los espectadores igualmente. Y como lo has hecho también, tenemos por aquí guardado un cuadro que nos lo entrega siempre una pintora, Toñi de la Rosa. Mira, esta es la parte de la firma, el cuadro es al revés, mira, te enseñas a cámara que lo vea. Muy bonito, Manuel. ¿eh? Es un cuadro, Vicente, que tú puedes interpretar como quieras. Se supone que es una galaxia, pero esto es como los test de Rocha que utilizamos los psicólogos, que puedes interpretar cualquier cosa. Vicente, ha sido un placer. Igualmente. Tenerte aquí con nosotros. Pues me tienes cuando quieras. Muchísimas gracias. Bueno, habéis visto, este hombre es un hombre de vocación, como tantos invitados que pasan por aquí por la mirada del psicólogo. Es un hombre que ama su profesión, es un hombre que empezó mirándose en ese doctor Aguilera que pasaba por su casa, que parece que le tocó ahí un poquito, como él decía, el subconsciente, ¿no? Cuando desgraciadamente su madre tuvo esa pérdida de sus dos hijas, fue creciendo, él se hizo médico, obstetra, ginecólogo, han pasado por sus manos muchas mujeres desde el punto de vista de salud, porque se puede interpretar mal la frase, y es un hombre que sigue aquí con nosotros, que sigue aquí en la corredera, en el centro médico, y es un hombre que ha ayudado a muchísimas mujeres, a muchos niños a venir a este mundo, como él nos decía, y que para él la familia, la armonía familiar es fundamental. Yo espero que hayáis disfrutado de esta nueva entrevista con este invitado, y ya sabéis que la vida es fascinante, todo depende de las gafas con las que la miremos. Nos vemos el próximo miércoles.